Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Me alegro mucho que ustedes han tomado el tiempo para sintonizar aquí en Facebook y escuchar las cosas que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Amén. Le ha dado el título Dios no lo ha dejado a nosotros sin defensas. Amén. Vemos hoy un gran ataque contra humanidad por medio del diablo. Hay gente que están diciendo cosas que están incorrectas. Por ejemplo, están diciendo que esto es Dios, que los sellos han sido levantados en el libro de Apocalipsis, estamos en la tribulación y todo eso son errores, y no le hagas caso a esas cosas. Nosotros no estamos en el tiempo de la tribulación no puede empezar hasta que la iglesia sea sacada de aquí. Hemos cubrido eso en otros tiempos que hemos tenido junto aquí, sobre aclarando la confusión sobre la tribulación. Si no has oído ese mensaje, vete ahí a Facebook y las vas a encontrar. Está viniendo el tiempo de la gracia. Esta obra con coronavirus no es la obra de Dios, la obra del diablo. Y el diablo hace tres cosas: a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. Jesús dijo: yo vine para darte vida en abundancia. Está viniendo el tiempo de gracia en la misericordia de Dios. Ahora, cuando la iglesia sea sacada de aquí, la Biblia nos enseña claramente en el libro de Apocalipsis, 8 diferentes veces declara Dios que es la ira de Dios derramada. Así que hoy no es la ira de Dios, esto es la ira del diablo, porque él sabe que su tiempo está corto. Si tienes tu Biblia, vete al libro de Apocalipsis, capítulo 12, empezando por verso 7. Y vemos ahí que Satanás fue botado al cielo. Satanás fue botado al cielo 2 veces. La primera vez, y yo cubrí esto en la otra enseñanza que tuve aclarando la confusión sobre la tribulación. Si no has escuchado eso, puedes escucharla también, la enseñanza que hice sobre la creación antes de Adán. Está ahí en Facebook, está en el YouTube canal de nosotros, www.etm.org. Ahí tú puedes encontrar donde dice sermones, todos los mensajes que hemos puesto en YouTube, y lo vas a encontrar en la creación antes de Adán. Hemos cubrido eso en detalle, así que no puedo regresar a cubrirlo todo en detalle porque ya hemos hablado sobre esas cosas y necesito decir lo que Dios quiere que diga hoy. Pero Satanás fue botado, y lo vemos en Ezequiel 28, la primera vez, del monte santo de Dios, donde él caminaba encima de las tierras, la piedra de fuego. Él fue botado porque él trató de saltar su reino, el cual estaba aquí en la tierra, y estaba él señoreando sobre la humanidad que vivía en ese tiempo, la creación que había en ese tiempo. Él estaba señoreando sobre eso. Ezequiel nos enseña, capítulo 28, que habían ciudades, habían reyes, habían templos, y Satanás Lucero estaba en cargo de esto, pero él trató de exaltar su trono sobre el trono de Dios, y Dios lo botó de su santo monte. Y Jesús dijo que él vino así como fuego cayendo aquí en la tierra, y cuando él cayó aquí en la tierra, ese fuego lo desfiguró. Era un ángel bien lindo, pero se volvió un ángel bien feo, y fue humillado delante de los reyes y la creación que estaba aquí en este tiempo. Amén. Ahora, él tenía acceso límite al reino de Dios, porque vemos en Job capítulo 1 que él se presentaba con los hijos de Dios, la cual son los ángeles en ese verso, y Dios le preguntaba: ¿de dónde viene Satanás? Y él dijo: he venido de la tierra, de caminar de aquí para allá en la tierra. Así que él tenía acceso límite al cielo. Pero cuando la sangre del cordero fue llevado al cielo, dice la palabra en hebreo que él limpió las cosas santas allá en el cielo. Y cuando eso ocurrió, Satanás ya no tenía la habilidad de ir al cielo a acusar a los hijos de Dios aquí en la tierra. Y él, cuando eso pasó y fue votado, él sabía que su tiempo estaba corto. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón a sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Now, en la Biblia en inglés lo traduce así: ya no había más lugar en el cielo para ellos. Amén. En otras palabras, ya ellos no podían entrar en el cielo, ya más. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Nota que fue lanzado como el dragón o Satanás. La primera vez fue lanzado como Lucero, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra.
y sus ángeles fueron arrojados con él. Y Ezequiel 28, perdona, los deja saber cómo Dios lo humilló a él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Bueno, ¿cuándo vino la salvación? ¿Cuándo vino el reino de Dios? Cuando Jesús fue a la cruz, el Calvario, sufrió, murió, sufrió 3 días y 3 noches en el infierno y fue resucitado como el primer hombre de nacer de nuevo, porque él murió por cuenta de nuestros pecados, no por cuenta del pecado de él, pero por cuenta de nuestros pecados. También causó que muerte espiritual o separación de Dios ocurriera y él nació de nuevo. De nuevo. La Biblia lo llama a él el primogénito de entre los muertos. No está hablando ahí de los muertos físicos, porque había personas que fueron resucitadas físicamente antes de Jesús, está hablando espiritualmente. ¿Amén? Y él fue resucitado y él le quitó las llaves de Hades y de la muerte al diablo y fue llevado al cielo y todo poder se le fue dado a él y todo estaba sujeto abajo de sus pies. El libro de Efesios nos enseña eso. Amén. Y él en turno le dio la autoridad a su iglesia en su nombre. Amén. Nosotros tenemos autoridad sobre todo el poder del diablo, como dice Lucas 19, y que ningún daño vendrá sobre nosotros. Amén. No le tenga miedo al diablo, mayor lo que está dentro de ti que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, creo que el verso 8 dice eso. Tú tienes el mayor que vive dentro de ti, no le tengas miedo al diablo. Amén. Y tú tienes toda la autoridad en el nombre de Jesús sobre demonios. La iglesia debe estar echando fuera demonios. Esa es la razón que uno va a la iglesia, para ser entrenado a hacer la obra del ministerio, la cual incluye echar fuera demonios. El problema es que muchos cristianos no tienen fe para estas cosas porque no son enseñados estas cosas en las iglesias. Hoy muchas iglesias se han vuelto una fraternidad social realmente. Muy pocas palabras enseñadas y muchos de los cristianos son enanos en Cristo. Amén. Llevan 20 años en el evangelio y todavía están chupándose sus dedos, no saben quién son en Cristo. Siempre están buscando que alguien ore por ellos, no saben cómo orar ellos mismos y no saben cómo usar su autoridad. Es una pena. Amén. Y esos pastores que no le enseñan a las ovejas la palabra de Dios, pero se están tomando los diezmos, Dios le habla a ellos en Jeremías 23, en el libro de Ezequiel, y dice: hay los pastores que se apacentan, que se alimentan y no apacentan la grey. Amén. Nosotros tenemos que apacentar la grey, darles de comer espiritualmente buena comida, buena palabra de Dios. ¿Amén? Entonces dice, verso 10 otra vez: entonces hay una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que él tenía acceso al límite, pero ahora que la sangre vino, no tenía acceso. Y dice aquí: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque ya no tienen que tolerar el diablo yendo al cielo, acusando a los hermanos y contristándose a los ángeles. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Now, cuando yo oigo esa palabra ay, yo cuando pequeño, tú sabes, mi mamá y mi abuelita tenían un cinto bien finito, negrito, y que con eso me corregían. Y si íbamos a casa de alguien o a un lugar y yo me estaba portando mal como muchacho, yo tenía como 6, 7 años por ahí, mi mamá o mi abuela me miraba y me decía así, particularmente mi abuela me decía así: cuando te cogen la casa te voy a dar una pela. Y cuando yo leo esa escritura, yo, ay, eso es lo que me acuerdo. Amén. Dios va a bregar fuertemente con las personas los pastores que no apacentan la grey correctamente. Amén. Y aquí también dice: hay a los que mueran en la tierra y en el mar. ¿Por qué la tierra y el mar? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando la sangre del Cordero fue llevada al cielo, el Satanás sabía que su tiempo estaba corto y ha venido con gran ira contra los habitantes de la tierra, particularmente con esta generación, porque él sabe que la venida de Jesús está ya pronto. Él sabe, él ve la actividad de los ángeles, él ve las cosas que están ocurriendo, amén, como los ángeles están aquí ministrando y moviéndose, y él sabe, amén, sabe que su tiempo está corto. Él sabe lo que dice la escritura, amén, él sabe. Y acuérdate que él usó escrituras contra el Señor cuando lo tentó. Y él sabe que su tiempo está corto. Y entonces él ha venido con gran ira. Entonces por eso estamos viendo coronavirus. Estamos viendo
las guerras, estamos viendo los crímenes, estamos viendo la corrupción que hay en los gobiernos. No importa qué país tú hay corrupción. La mayoría, no puedo hablar por todos por todos los gobiernos, pero yo sé que aquí en los Estados Unidos tenemos corrupción y en otras partes del mundo hay corrupción. Países que yo he ido hay corrupción. ¿Y por qué estamos viendo todas estas cosas? Porque el diablo sabe que su tiempo está corto y él está haciendo todo lo posible para destruir a cada persona que él encuentra, porque él encuentra gran satisfacción en matar, robar y destruir. Ahora, Dios nos lo ha dejado aquí sin defensa. Aquí nos dice que vencieron, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Uno tiene que tener dos cosas sobre la sangre. Una, que la sangre te perdona de todo pecado. Amén. Y cuando tú pecas, tú necesitas correr a Dios, no irte de Dios, correr a Dios. ¿Sabes? Si tú fallas, uno no debe levantarse buscando la forma de fallar o de pecar. Si tú te levantas con esa mentalidad, tú eres un tonto. Amén. Uno debe querer agradar a Dios, porque el hombre que agrada a Dios, Proverbios 16:7, dice que Dios hace a tus enemigos estar en paz con él. Cuando tú agradas a Dios, Dios hace que su gracia abunde sobre tu vida. Así que uno no debe tratar de pecar, pero tú sabes, no coge mucho para uno dejar que la carne lo controle. Amén. Y a veces que uno peca sin querer. Uno no quiere, pero a veces sin querer. Y en el momento en que eso pasa, usted debe correr a Dios. ¿No? Dice, ven confiadamente delante del trono de gracia. Hebreos 4:16. Sí, porque tenemos un sacerdote que está compasivo. Él vivió aquí en la tierra. Él sabe lo que es ser un hombre. Él sabe lo que es vivir en la carne. Él sabe lo que es bregar con las tentaciones y el estrés que hay en el mundo. Entonces, corre a Dios y arrepiéntete y límpiate de ese pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vallado de protección, igual que Job. En Job 1 tenía un vallado que lo protegía a él, a su familia, aunque sus hijos no estaban sirviendo al Señor. Sus hijos estaban protegidos. Ellos no estaban viendo para Dios, ellos estaban en la fiesta, emborrachándose, y Job estaba preocupado por ellos. Y siempre estaba ofreciendo sacrificios a Dios por si acaso se habían pecado. Pero lo estaba haciendo en miedo. Y el miedo le abrió la puerta al diablo. Job 3:23 él dijo, la cosa es que he tenido gran miedo, ha venido sobre mí. Y usted sabe lo que pasó, que el diablo le mató a los hijos, le mató a sus siervos, le robó todo su dinero, lo enfermó. Amén. Trató de ¿cómo se llama? Motivar a su esposa, diciéndole a él, ¿por qué aguanta tu integridad? Maldice a Dios y muere. Amén. ¿Qué clase de mujer tenía Job? Entonces Job no se puso amargo, se humilló y a lo último se arrepintió de ciertas cosas y oró por sus amigos que no lo estaban haciendo bien, y Dios le restauró 2 veces lo que él tenía antes. Amén. Pero el punto es, él le abre la puerta. Él dice, creo que en Eclesiastes 10:8, el que rompe el vallado, la serpiente te muerde. Nosotros tenemos un vallado de protección. Si tú la rompes, el diablo se mete y te muerde. Por eso es importante, si pecas, corre a Dios, arrepiéntete y recibe perdón por ese pecado. Amén. Y entonces, esa es una de las cosas que usamos contra el diablo. La otra cosa es que hay protección en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre del Cordero en el Viejo Testamento, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los protegió a ellos del destructor. Ustedes se cuentan la historia, ya creo que en el libro de Éxodo, creo que capítulo 12, 13 por ahí, donde Dios le dijo a Moisés, dile a los judíos que escojan una abeja sin mancha, perfecta, y que la maten, usen la sangre y se la pongan en los postes y arriba de su puerta. Y cuando venga el destructor y vea la sangre, no va a entrar ahí. Y ellos lo hicieron en fe y fueron protegidos. Bueno, si la sangre de un animal pudo proteger a esa gente del Viejo Testamento del destructor, el cual es el diablo, ¿qué mucho más la sangre de Jesús puede proteger a nosotros? Y tú debes ejercitar tu fe en el poder de la sangre para protegerte. A ver, nosotros lo usamos constantemente. Yo y mi esposa tomamos comunión y declaramos esta protección sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre los hogares. Ahora que vivimos en un motorhome, sobre el motorhome donde vivimos, sobre los carros que manejamos, sobre todo las iglesias donde administramos. A ver, el otro día vinieron tormentas aquí dañinas que hicieron mucho daño aquí en el sur.
Pero yo enseguida tomé autoridad sobre esas tormentas, declaré que aquí no había habido tornado, no había haber daño en este condado donde estamos aquí, y declaré que la sangre de Jesús está sobre el motorhome y la iglesia aquí donde estamos parqueados, y también sobre este condado, y até el príncipe del poder del aire, Efesios 2:2, y lo até a él, y declaré que tú aquí tú no vas a operar, y nada pasó. Amén. Hubo lluvia, mucha lluvia, hubo un poco de viento, hubo truenos y eso, pero nada pasó, porque tenemos autoridad sobre el diablo. ¿Y qué hice? Tomé mi autoridad y lo até a él, pero también me cubrí con el poder de la sangre de Jesús, a mí, a mi esposa, a lo que le pertenece a nosotros, y a esta gente que vive aquí en Shelby County, donde estamos. Amén. ¿Y por qué porque yo estoy aquí y sé quién soy en Cristo Jesús y ejercité mi autoridad junto con mi esposa? ¿Tú sabes qué pasó? Nada. Y esta gente recibieron el beneficio, algunos de ellos que no conocen a Cristo o que conocen a Cristo y no conocen nada porque van a una iglesia donde no enseñan nada. Amén. Hay iglesias que son realmente es una fraternidad cristiana. La gente no aprende nada. Amén. Pero esa gente fueron bendecidos porque estamos aquí. Amén. Tú sabes, Dios nos lo ha dejado aquí sin defensa. Tenemos defensa. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 hasta 5, dice esto. ¿Nota eso que dice? 2 Corintios capítulo 10, verso 3 hasta 5. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que Dios nos ha dado armas que son poderosas. Amén. No son carnales, son armas espirituales. Una de ellas es la sangre de Jesús. Otra es la palabra de nuestro testimonio. La palabra de Dios debe estar saliendo de tu boca. La Biblia lo llama en Efesios 6, vamos ahí, Efesios 6, la espada del Espíritu. Así que tú debes de aplicar fe en la sangre de Jesús para borrar tus pecados y también para cubrirte con esa sangre, porque la sangre tiene poder para protegerte. Pero tú debes estar declarando la promesa de Dios constantemente. Por ejemplo, Salmo 91, tú declaras eso constantemente. Salmo 121, tú declaras eso constantemente. Salmo 89, 34, donde Dios dice que mi pacto no lo voy a romper, ni voy a cambiar lo que ha dicho de mi boca. Amén. No lo va a alterar. Si Dios lo dijo, Él lo cumple. Dios no es como un hombre que mienta. Número 23, 19. Yo he tenido tantos hombres que me han prometido tantas cosas sin yo solicitarlo. Lo han hecho por su propia cuenta y no cumplen lo que dicen. Amén. Una vez un hermano me vino a mí, no lo conocía. Vino a mí, él estaba en un culto donde yo estaba, y me dice, yo tengo un caso bien grande que me van a arreglar, y cuando se me arregle, te voy a dar $100,000 para tu ministerio. Y él, bueno, gloria a Dios, amén. O sea, cuando la gente me hace promesas, yo, bueno, si lo hacen, y si no, no, porque si pongo mi esperanza en lo que ella me dice, muchas veces lo van a dejar a uno, tú sabes, un poco caído. Así que esa es la forma que yo tomo cuando un hombre me dice una cosa, porque los hombres muchas veces no guardan su palabra. Amén. Y gente hacen promesas y no cumplen y están pecando. Y ese hermano, su caso vino, se le arregló y recibió millones y nunca hizo lo que él dijo. Nunca. Así que mi confianza está en Dios, no en el hombre. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 6, dice esto, empezando en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Bueno, si no te vistes con la armadura, no vas a poder pararte contra el diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra los jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Nota que el diablo lucha contra nosotros, pero él está derrotado. Jesucristo derrotó el diablo. Esta gente que está metida en guerra espiritual, muchas veces le están metiendo demonios a la gente en vez de sacándosela. Porque le dicen a gente que tienen un demonio porque hacen esto, se ríen mucho, se muerden las uñas y un montón de basura que hablan. Y yo he visto personas que han caído en esa clase de enseñanzas y el diablo lo ha matado por cuenta que creyeron algo que es falso. Jesucristo derrotó al diablo y lo ha dado la victoria. Y ha puesto el diablo bajo nuestros pies conforme a Lucas 19.
y le ha dado autoridad sobre todo el poder del diablo y nada lo hará daño. Ahora, si tú empiezas a creer que tú tienes un demonio y le abres la puerta del diablo con esa clase de enseñanzas, donde te llevan a un culto de liberación y tú empiezas a vomitar espuma y todas esas cosas, le has abierto la puerta del diablo. Y yo personalmente he conocido personas que se han muerto hasta joven metiéndose en esa clase de enseñanzas. Amén. E ignorancia lo que es. No tenemos lucha contra el diablo, pero él está derrotado. Estamos enforzando su derrota, porque el diablo es tan tonto que no puede admitir que ya Jesucristo lo derrotó. Y él no es un león, él actúa como un león rugiente. Él no es un león, él es un león sin dientes. Ya Jesucristo le sacó los dientes, le quitó toda su autoridad, le quitó sus armas. Amén. Pero nosotros tenemos armas poderosas en Cristo. La vemos, la sangre del Cordero. Amén. La palabra de Dios. Gloria al Señor. Y dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que vos resistáis en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estás puesto firme, ceñidos vuestros tomos con la verdad. Entonces, amárrate la palabra. Amén. Esto no es una correa que se ponen los soldados centurón. Amárrate con la palabra. Abrígate con la palabra. Amén. La palabra no es algo que tú sacas el domingo y es el único tiempo que tú la oyes y el resto del tiempo te pones a ver el Gol de la Flaca y CNN y toda la otra basura que hay en el televisor. No, esto es algo que tú tienes que meditar día y noche. Amén. Y hoy no hay excusa con la tecnología que tenemos. Amén. Gratuitamente, por ejemplo, ahora mismo tú puedes ir aquí mismo en Facebook y regresar 8 años atrás y hay tantas enseñanzas ahí que yo he hecho por años que tú puedes alimentarte hasta que Cristo venga, amén, y ser fuerte en el Señor. Solamente en eso. Tienes el canal de YouTube que tenemos, donde tenemos ya más de 100 videos en inglés y en español, que tú puedes alimentarte, tú puedes compartirlo con tus amigos, tú puedes compartirlo en Facebook, en vez de estar poniendo ahí lo que comiste por lunch. Es que si te vas a pintar las uñas, si te vas a pintar el pelo y todas estas cosas que gente pone ahí, ¿por qué no ponen la palabra? Coge un video y públicalo. Haz un watch party con los videos, la buena enseñanza que estamos dando, amén. Para que gente sea edificada. Eso es lo que tú debes estar involucrado en las cosas del Señor. Tú escuchando la palabra y tú alimentando a otros, amén. Y no gastar tu tiempo en boberías. Porque el tiempo es corto, hermano. Y lo que tú hagas para Cristo aquí, para avanzar en el reino, es la recompensa que tú vas a tener en el cielo. Si tú no haces nada aquí para Cristo, tú no vas a tener ninguna recompensa en el cielo. Amén. Si entras, si llegas a terminar la carrera, a lo mejor vas a barrer las calles ahí y va a ser tu trabajo. No, obra para el Señor. Avanza el reino de Dios. Amén. Me dice, por eso en Josué 1:8, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, pero medita en ella día y noche. La palabra meditar en hebreo quiere decir murmurar, hablar, proferir, pensar. Todo eso es parte de meditación. Y habla más de el hablar. Confiesa la palabra continuamente. Alinea tu boca a hablar en línea con la palabra. No hables las cosas que el mundo habla. Amén. Yo siempre le digo a mi familia, coronavirus no venía a nuestra casa. ¿Por qué? Porque tengo la promesa en Salmo 91 que ningún mal vendrá sobre ninguna plaga. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo cerca a Dios y mi esposa también. Y creemos la promesa de Dios, que Dios nos rompe el pacto. Y Él ha prometido a guardarnos nosotros. Yo lo creo y lo declaro. Amén. Y aquí no viene, gloria al Señor. Aquí no viene ninguna plaga. Y yo no voy a dejar que alguien me diga a mí que va a venir porque no va a venir. Dios me dijo que no va a venir a mi casa y a mi casa no va a venir. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Ahora, si tú no lo crees, no va a trabajar. Porque la palabra de Dios nada más que trabaja cuando se mezcla fe. Hebreo 4:2 dice que el evangelio que oyeron los judíos que salieron de Egipto no le aprovechó porque no fue mezclado con fe. No entraron en la tierra prometida. Se murieron en el desierto, jóvenes, 70, 80 años estaban muriendo. Dios considera gente que se muere en 70, 80 años joven. Amén. Joven. Dios ha prometido larga vida. Abraham vivió hasta 175 años. Bueno, nosotros, larga vida. Nadie dice que tú tienes que morir a 70, 80. Tú puedes vivir 90, 100, 110. Ya cuando te canses de vivir, aquí haz lo que Abraham hizo. Se cansó, ya estaba lleno de años, lleno de bendiciones, y quería irse, y se acostó y se fue. Y Dios se lo llevó. Gloria al Señor. Tú no tienes que morirse de cáncer o de otra malicia que el diablo trae. Entonces dice,
Se me está acabando la batería, tengo que moverme pronto. Dice, está pues, Señor, vuestros lomos con la verdad, esta es la palabra de Dios, vestido con la coraza de justicia. Amén. Tú eres justificado delante de Dios y el diablo trata de condenarte. Amén. Y la codicia, tú mantienes esa codicia, esta justificación delante de Dios cuando tú operas en el amor y en fe. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Cuando tú operas en amor y en fe, tú mantienes la coraza de justicia. Tú eres justificado delante de Dios. Y sobre todo toma el escudo de la fe con que podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno, y toma el diablo de la salvación. El diablo de la salvación, como leímos en podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, es la esperanza de ser salvo en el rapto de la iglesia de la tribulación. Yo cubrí eso en la enseñanza que hice sobre aclarar confusión sobre la tribulación, la cual puedes ver ahí mismo en Facebook cuando se termine esto. Amén. Ahí tenemos esa promesa. Ese es el diablo de salvación, la esperanza que tenemos de ser salvos de lo que mal. Las cosas que están pasando ahora son los principios de dolores. Una mujer que va a parir empieza a tener dolores en el principio, no son muy duros, ella puede sostenerlo, pero después de un rato se pone más fuerte y más frecuente. Y eso es lo que vamos a ver, lo más que lo sigamos a Jesús. Se va a poner más frecuente las cosas que están ocurriendo en el mundo, las guerras, las cosas que asustan a la gente, como lo que está pasando ahora. Gente andan en miedo. Escucha, no deje que el miedo controle tu vida. El miedo atrae las cosas del diablo, igual que fe atrae las cosas de Dios. Amén. Miedo es un espíritu, según Timoteo 1:7, y el diablo hay que ser resistido. Y la forma que uno eso es uno se somete a la palabra. Santiago 4:7, sométete a Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Juan capítulo 1. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Sométete a lo que Dios dice. Dios no puede mentir. Si Dios te dijo una promesa en la Biblia, Él lo va a cumplir si tú lo crees. ¿Cómo tú lo crees? La palabra está cerca en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra fe que predicamos. Romanos 10, verso 8 hasta 17. Y fe viene por oír la palabra, particularmente cuando tú confiesas la promesa de Dios. Amén. Así que, hermano, te dejo aquí con esto. Dios no lo ha dejado sin defensa. Métete en la palabra. Tenemos buenas enseñanzas que son gratis aquí en Facebook. Tenemos en nuestra página de web www.etm.org. Vete ahí donde dice sermones y vas a ver ahí el canal de YouTube. Hay más de 100, no sé cuánto hay ahora, más de 100, estoy seguro, en español y en inglés. Tú puedes alimentar tu fe, compartirlo con otros y ser bendecido. Bueno, espero que esto te haya ayudado. Siempre agradecemos los comentarios que nos hacen y dejándonos saber cómo Dios te ha ministrado por estos mensajes. Bendiciones.